Bueno, muy bien. Entonces ya hemos llegado a tener cuánto es el requerimiento de ese cultivo, ¿no es cierto? Mensualmente. Por favor, no sumen no sumen columnas así. No, no es de interés para el método, sumar columnas. Sí se suman filas. ¿Eh? Estas filas, me estoy refiriendo, se suman en el sentido del cálculo, ¿no? Acá tenemos temperaturas medias, precipitación, son multiplicación, en este caso da como resultado esto es acá hay una división de estos dos factores, se entiende en fila, pero no en columna. No podemos decir que un cultivo necesita tanto anualmente, eh, porque si bien puede ser un dato interesante que puede llegar a servir, a la hora de hacer estos cálculos puede llegar a confundir. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a seguir justamente con el hecho de decir, si nosotros necesitamos tanto, esos 93 en enero, 94 en enero, ¿cuánto es lo que el cultivo realmente va a necesitar? ¿Por qué? Porque el cultivo, como todo cultivo, como toda planta, como toda especie, tiene a lo largo de la ontogenia, a lo largo de toda su vida, diferentes etapas. Un cultivo no puede evapotranspirar lo mismo cuando está apenas saliendo en forma de plántula que cuando está en floración. Todo eso es fácil de entenderlo. O sea, no podemos comparar la evapotranspiración de referencia, que es una pastura sembrada con toda la disponibilidad de riego, donde está evapotranspirando plenamente, que es una referencia del lugar, a un cultivo, por ejemplo, en este caso estamos hablando de poroto, donde está en el estado de plántula. Las dos comparaciones no serían iguales por una cuestión de que está en una etapa diferente, muy pequeña, y evapotranspiraría muy poco. De ahí la necesidad de este coeficiente que vamos a desarrollar ahora, que es el KC o coeficiente de los cultivos. El coeficiente de los cultivos tiene que ver con eso, con la relación que existe entre la ETO y la ETC. O sea, cuánto, o en tanto por uno, de la ETO evapotranspira la ETC. Y nos vamos a dar cuenta que en las primeras etapas del cultivo, seguramente no, es bastante lógico de entender, va a estar por debajo de la evapotranspiración de referencia. Y cuando está en floración puede ser que esté igual o un poquito por encima. ¿Eh? Vamos a ver ahora que obviamente también es dato del KC y hay tablas para eso, tablas que, sin ánimo de querer ser reiterativo, están subidas al aula virtual, ¿no es cierto? Fíjense, este es un gráfico que habla sobre diferentes etapas que tiene un cultivo a lo largo de su ontogenia. La germinación, el crecimiento, el pleno desarrollo y la maduración. Esta curva acompaña en gran parte, a la evapotranspiración del cultivo. Fíjense que la primera etapa obviamente va a ser menor. En el crecimiento vegetativo se va a extender o va a tener una pendiente positiva y la floración va a tener su máxima expresión en cuanto a capacidad de evapotranspiración y luego la madurez en esencia va a terminar. Todos los cultivos en general se manejan igual, pero tienen diferencia entre sí según el cultivo de que se trate. La diferencia no tiene que ver con las fechas de siembra, sino con las etapas fenológicas que está cursando. Y esto es importante porque a veces se mueve a la confusión o se puede llegar a confundir el hecho de que hay muchas veces, cuando se siembra en forma diferente, se cambia el KC, y no es así. El KC tiene que ver con las etapas fenológicas del cultivo. ¿Eh? Bien, claro que la ETO sí va a cambiar con los meses del año, y ahí la diferencia. Bien, esta es una tabla que ustedes tienen disponible y habla sobre los diferentes cultivos, los ciclos en cuanto a días, y en función de los meses, el KC de cada uno de los cultivos. Hay diferentes tablas, diferentes
especies, digamos, algunos tienen otra especie, otro tiene otra. Y bueno, y en función de eso, en este caso, nosotros vamos a poder ver que cuando querramos completar la famosa tabla que hemos visto en un principio, nos va a servir poroto, arveja, desde octubre a marzo, tal cual estaba planteado. El valor de KC anual puede servir como referencia para un cultivo en función de cuánto más o menos puede evapotranspirar o cuánto más o menos coincide con la evapotranspiración de referencia, pero para el cálculo no es de nuestro interés. Acá tenemos otra tabla discriminada por fases de desarrollo, ¿eh? Donde tenemos los diferentes valores, inicial, desarrollo de cultivo, metodología, etcétera, que pueden ir estudiando y viéndola como otra alternativa en función de que en algún momento, cuando desarrollen profesionalmente el tema, puedan especular con los diferentes tipos de cultivo y diferentes especies. Bien, habíamos dicho que íbamos a tomar la de primer tabla y completarlo desde octubre a marzo. Hecho esto, lo que hacemos es multiplicar el ETO de referencia, que ya ha sido calculado, por el KC correspondiente a cada mes. Muy bien. Entonces, habiendo hecho la multiplicación de la ETO por cada uno de los KC correspondiente a cada mes, obtenemos el valor que realmente vamos a transpirar el cultivo en función de sus etapas, de sus diferentes etapas fenológicas. Fíjense acá que en octubre lo que evapora con el cultivo con referencia a la ETO, obviamente es mucho menor. Pero en enero, que está en floración, diciembre, enero, obviamente evapotranspira un poquito más, o bastante, digamos, más, de lo que la referencia dice. Porque la etapa fenológica es más exigente que la media. ¿Está bien? Bien. Entonces, si nosotros tenemos, ya tomando la segunda y última parte de la primera tabla que vimos en dos videos anteriores, ¿no es cierto? Tenemos de octubre a marzo todas estas evapotranspiraciones del cultivo que han sido sacadas del cuadro anterior, obviamente. Le vamos a anexar la precipitación real. La precipitación real es obviamente la que nos da el pluviómetro. Entonces, para cada mes, obviamente es dato, para cada mes tenemos 29, 58, etcétera, ¿no es cierto? Bien. Y hay 4 columnas más que hay que completar. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque la fórmula acá arriba dice la necesidad de riego, o sea, estamos hablando de que la naturaleza brinda cierta cantidad de agua que indudablemente tiene que ser, no tiene que llegar a ser necesaria, digamos, no es toda la que necesita el cultivo para poder brindar en forma de riego la que le falta. El cálculo es muy simple, decimos si la ETC o la evapotranspiración de cultivo es tanto y la precipitación tiene un valor menor, evidentemente le va a faltar el riego. Pero advierten que dice PE, y eso es precipitación efectiva. Y aquí lo que tenemos es precipitación real. La real es la del pluviómetro, pero no toda la que llueve, como ustedes saben, lamentablemente, infiltra y está disponible para el cultivo, sino que existe una precipitación efectiva que sí penetra y sí está disponible para los cultivos y otra que escurre. En el mejor de los daños, en el mejor de los casos, no produce daño, eso es lo que quise decir. Pero la mayoría de la que no infiltra hace daño lagunando hasta erosión hídrica. ¿Cómo sería el cálculo si nosotros tenemos la precipitación real? El cálculo de precipitación efectiva. De esa forma, podemos obtener el valor que necesita el lugar, el riego, ¿no es cierto? Bien, es sencillo, solamente hay que prestar un poco de atención. Fíjense, hay diferentes tablas, pero vamos a usar básicamente esta porque la diseñó el mismo que desarrolló el método, ¿no es cierto? Don Blaney. Muy bien.
Y habla sobre el cálculo de precipitación efectiva, método Blanes. Lo tienen obviamente en la carpeta. Esto hay que verlo en forma de, podría decirse como de zigzag. Fíjense, en la precipitación efectiva, acá, de 0 a 25, es un rango de precipitación. Y te está diciendo, la columna esta, te dice, ¿dónde está el rango de lo que te llovió en tu lugar? ¿Está entre 0 y 25? Bueno, si está entre 0 y 25, tenés que utilizar esta fila. Si está entre 25 y 50, tenés que usar esta fila. Si tenés entre 50 y 75, tenés que usar esta fila. Y así sucesivamente. Imaginemos ahora que el valor de la precipitación es de 25. Vamos a hacer el ejemplo más fácil. Llovieron 25 milímetros, obviamente estamos hablando mensuales. Aquí hay 25, hasta 25 llega este rango, entre 0 y 25. Y dice que si llueven 25 milímetros, el coeficiente de aprovechamiento es de 0,95, o sea, el 95%. Y entonces te hace el cálculo y te dice 25 milímetros por 0,95 te da 23,75. Si te da 23,75 es lo que nosotros denominamos precipitación efectiva. Precipitación efectiva. Este valor de acá, precipitación efectiva. Bien, pero como no todo es tan sencillo, puede ser que no llueva exactamente entre los límites de los rangos, ¿no es cierto? E imaginemos que, por ejemplo, buscamos atrás y nos fijamos en el caso de octubre. En octubre llovieron 29 milímetros. Muy bien. Si llueven 29 milímetros entre 0 y 25, no está ese rango, ¿no es cierto? Pero entre 25 y 50 sí está. Entonces decimos, bueno, para que lluevan 29 milímetros, aunque fuese una obviedad lo que voy a decir, tienen que haber llovido primero 25. Es así, ¿no es cierto? Si llovieron 25 primeros, sabemos que si llueven hasta 25, el coeficiente de aprovechamiento es 0,95. Y si es 0,95, lo multiplicamos por 25 y me da 23,75. Lo cual significa que, y adviértanlo porque es importante para todos los rangos, 23,75 ya entró en el suelo porque es lo que el método dice que se aprovecha cuando llueven hasta 25. Entonces, estos 23,75 se repiten acá como precipitación efectiva ya incorporada al suelo, 23,75. Y entre 25 y 50 está otro rango que varía el coeficiente de aprovechamiento, que es 0,9, o sea, el 90%. Pero no llovieron 25 milímetros más como para poder llegar a 50, sino que lo que llovió fueron 4 milímetros más de 25, o sea, 29. 29 menos 25, 4 milímetros. Esos 4 milímetros son los que se deben multiplicar por 0,90 o por el 90% y se le suma al 23,75. En este caso, la tabla es como que hace de a rangos, porque no va a ser, si no sería infinita la tabla, ¿no es cierto? Te dice que si vos te llovieron 50 milímetros, los 23,75 ya están adentro del rango anterior. Y los 25 que va de entre 25 y 50 lo tenés que multiplicar por 0,90 y te da 46,25, que se sumarían acá abajo. Y así sucesivamente, ¿se dan cuenta? Por eso yo decía en forma de zigzag. Ahora bien, yo sé que no es sencillo, por eso voy a reiterarlo. Cuando pasa de 25 pero no llega a 50, es la diferencia la que hay que multiplicar por 0,9, que es el correspondiente rango de coeficiente de aprovechamiento que corresponde. Se le suma el rango anterior, y a este número se lo multiplica, digamos, a este número se le suma la multiplicación que resulta de la diferencia entre los 29 y los 25, que en este caso sería 4 por 0,90, y le da un resultado de precipitación efectiva. Ahí lo tiene. Bien.
Entonces, en este caso, se hicieron todos los cálculos y obtenemos precipitación efectiva. Todas las precipitaciones efectivas. Es muy importante que ustedes se den cuenta que toda precipitación efectiva es siempre menor a la precipitación real. Fíjese que todos estos valores son menores a la precipitación real, ¿no es cierto? Eso como regla, como para ver que no le salió mal el problema. Bueno, y ahora es muy sencillo, porque tenemos el valor de necesidad neta de riego, necesidad neta de riego en milímetros por mes, y la ETC, que ya lo teníamos dato, y la precipitación efectiva, perdón. La precipitación efectiva. En este caso, lo que se necesita son 22,7 y lo que aprovecha la lluvia de 29 milímetros son 27,4. Supera a la necesidad del cultivo. Y como la supera, no ponemos valores negativos porque no vamos a extraer agua del suelo, sino que decimos la necesidad de riego en este caso es nula o cero. Sin embargo, a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que los valores de precipitación efectiva son menores a la necesidad de riego, a la necesidad de cultivo, perdón. Entonces sí existe la necesidad de riego. Los 58,7 menos los 53,1 da 5,7. Y eso son los valores donde uno puede ver la necesidad neta de riego. La necesidad neta de riego es aquella necesidad que tiene, en cuanto a milímetros se refiere, mensuales, en este caso, sin afectar o no está sido afectado por la eficiencia. Muy bien. De modo que ahora el cálculo es bastante sencillo, porque recuerden ustedes que el riego por surco habíamos dicho que tenía una eficiencia del 55%, o sea, de cada 100 milímetros se aprovechan 55 en el riego. Entonces, cuando no hay que regar, evidentemente es 0. En noviembre tenemos 5 milímetros de riego que hay que aplicarlo por la eficiencia, es decir, esto es lo neto y esto es lo bruto. Si nosotros ponemos 10,4 milímetros mensuales, van a ingresar al suelo y va a estar disponible para el cultivo 5,7, que es lo que nosotros necesitamos como necesidad neta de riego, ¿no es cierto? Bien, entonces así se hace todo el cálculo. Y no sé si recuerda, pero al principio habíamos hablado de lo que era necesidad neta bruta. Perdón. Necesidad neta bruta, perdón, necesidad bruta punta. Necesidad bruta punta. Discúlpenme, necesidad bruta punta. ¿Cuál es la necesidad bruta punta? La necesidad bruta punta es aquella que tiene mayor valor en el ciclo del cultivo. En este caso, fíjense que hay 3 meses que se riega y de los 3 meses que se riega, solamente enero tiene el valor más alto, obviamente porque el más alto es solo uno. ¿Y por qué será importante? Porque para hacer la estimación de riego, de la necesidad de riego de cultivo, nosotros tenemos que estimar el mes de máxima demanda, o la necesidad bruta punta, la que hace punta, la más grande. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos regar ese mes, esa cantidad, los otros meses que van a ser más pequeños, seguramente lo vamos a poder hacer con mayor facilidad. Entonces, la necesidad bruta punta es el mes de máxima demanda del sistema. En este caso, 38 milímetros mes. El cálculo de dotación, o el concepto de dotación, ya se refiere a una cuestión más abstracta, pero se puede entender fácilmente. ¿Qué significa? Significa unificar medidas como para que uno tenga idea de cuánto va a necesitar en volumen de agua. Si yo necesito 38 milímetros en enero, 38 milímetros por mes, lo refiero a una hectárea y lo único que tengo que hacer es multiplicarlo por 10.000 metros cuadrados. Ustedes saben que una hectárea tiene 10.000 metros cuadrados. Si tiene 10.000 metros cuadrados una hectárea, evidentemente, por los 38 milímetros, ustedes hacen un cálculo y se van a dar cuenta que simplemente se trata de correr una coma, porque tenés que sumarle 4 ceros, restarle 4 ceros y te va dando, sumarle 3, sumarle 4 y restarle 3, y te va dando los metros cúbicos hectárea mes.
380 metros cúbicos. Yo voy a necesitar 380 metros cúbicos de agua por mes para regar poroto en Salta en el mes de enero. Por supuesto que es muy importante poder advertir estos tres conceptos que vamos a verlo, los vamos a ver evidentemente en el próximo video.